Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal y hoy vamos a hablar sobre la percepción de Dios de Spinoza. Una visión totalmente contraria a la visión del cristianismo y también a la visión de los judíos. En esta visión de Spinoza de Dios se da una contraposición entre la visión monoteísta de Dios y la visión total de Dios, que lo abarca todo, tanto la naturaleza como la realidad en sí misma. Para dar unos pequeños detalles sobre quién era Spinoza, pues basta con decir de que era un filósofo del siglo XVII que nació en el 1632 y que murió en el 1677. En este vídeo nos vamos a centrar en la ética de Spinoza, o también, si lo decimos el título completo, el título completo es Ética demostrada según el orden geométrico. En este libro parece que se va a hablar de ética, por el nombre, ¿no? Pero en realidad se habla más de metafísica y de religión, más bien. Según mi lectura, eso es lo que he percibido, ¿no? En este vídeo nos vamos a centrar sobre todo en la parte primera y en la parte segunda, que habla sobre la concepción de Dios y sobre la concepción del ser humano en sí. Tenemos que tener en cuenta de que Spinoza fue un judío nacido en Holanda y que fue rechazado por su propia comunidad judía, ya que daba unas definiciones de Dios que no se adecuaban a la visión monoteísta de Dios que tenemos, ¿no? Como en el cristianismo o en el judaísmo, de que solo cabe la posibilidad de que Dios sea uno, ¿no? Que tiene una biografía concreta y que hay una serie de interpretaciones que se dan acerca de quién fue Dios, ¿no? O quién fue Jesús, que fue su representación en el mundo, ¿no? Y bueno, para iniciarnos dentro de quién fue Spinoza, hay dos interpretaciones acerca de su pensamiento que habla de Dios, ¿no? La primera visión es la panteísta, que identifica a Dios como la naturaleza. O sea, Dios y naturaleza es lo mismo. Esto ya rompe con esa visión monoteísta, ¿no? De que hablábamos del cristianismo. Además, tenemos su segunda interpretación. Estas interpretaciones que estoy hablando son de autores posteriores, ¿no? Que hablan sobre la lectura de Spinoza, ¿no? Esta segunda interpretación es la panenteísta, que habla de que Dios no es naturaleza, sino que las cosas pertenecen a Dios. Yo creo que en realidad esta segunda visión, esta segunda interpretación tiene mucho más sentido que la panteísta, porque la panteísta está identificando está identificando a Dios con la naturaleza, lo cual no tiene mucho sentido. Una vez lees la ética, te das cuenta de que tiene más sentido la segunda, la panenteísta, aunque por interpretaciones que no sean, ¿no? Como decía, retomando la segunda interpretación, la panenteísta, Dios no se identifica con la naturaleza, ni se fusiona con nada, sino que todo procede y existe por Dios, porque Dios es una causa necesaria, como veremos ahora mismo, y expondré toda la primera parte y la segunda parte según la tesis que quiero defender. Y la tesis es que en realidad no somos libres. Y resulta bastante contradictorio y lo veremos con más detalle ahora mismo, ¿vale? Bueno, voy a dar también algunos ejemplos de ciertas citas que aparecen en el libro para ver qué es lo que dice y intercambiarlo con ciertas interpretaciones que voy dando yo acerca de mis lecturas y tal, ¿vale? Nos fijaremos ahora mismo en la página 71, que habla de que en la proposición 4 de la parte 1 habla de que dos o más cosas distintas se distinguen entre sí o por la diversidad de los atributos de las sustancias o por la diversidad de las afecciones de las mismas, ¿vale? Aquí se dan varios conceptos que te los define al principio, ¿vale? Primero tenemos que aprender a identificar qué significa atributos o a qué se refiere con cosas, qué se refiere a sustancias, ¿vale? A qué se refiere con afecciones y al principio de la obra te da unas definiciones
que se dicen de tal manera, ¿no? Hay exactamente 8 definiciones que son las más importantes para entender toda la obra, ¿vale? La primera es: por causa de sí, entiendo aquello cuya esencia implica la existencia. O sea, algo que es causa de sí implica la existencia, ¿vale? Se llama finita en su género, la definición 2, aquella cosa que puede ser limitada por otra de su misma naturaleza. La tercera definición: por sustancia, entiendo aquello que es en sí y se concibe por sí. Esto es, cuyo concepto para formarse no precisa del concepto de otra cosa. Esta tercera definición es clave para entender todo el pensamiento acerca de Dios de Spinoza, porque la sustancia es lo que identifica como Dios, ¿vale? Ahora veremos más adelante la diferencia entre Dios y los seres humanos normales, ¿no? Por así decirlo, como tú o como yo. La cuarta definición: por atributo, entiendo aquello que el entendimiento percibe de una sustancia como constitutivo de la esencia de la misma. O sea, el atributo es lo que nos da la información de cuál es la esencia de esa sustancia. Y si sustancia solamente puede ser Dios, los atributos son derivados de la existencia de Dios, ¿vale? La quinta definición: por modo, entiendo las afecciones de una sustancia, o sea, aquello que es en otra cosa por medio de la cual es también concebido, ¿vale? Para adelantaros, eso que define como modo somos nosotros, las cosas particulares o los seres humanos, ¿vale? Ahora, importante, da la definición de Dios. Por Dios entiendo un ser absolutamente infinito. Esto es, una sustancia que consta de infinitos atributos, cada uno de los cuales expresa una sustancia eterna e infinita, ¿vale? Séptima definición: se llama libre a aquella cosa que existe en virtud de la sola necesidad de su naturaleza y es determinada por sí sola a obrar. Aquí es donde nos damos cuenta de la importancia de la tesis que quiero defender, de que lo único libre es lo que es necesario para Spinoza, y lo único que es libre y necesario solo puede ser Dios, porque nosotros somos simples modulaciones de los atributos de Dios, ¿vale? Suena un poco complicado porque tienes que hacerte mucho al principio con estas definiciones, pero el libro en sí es muy fácil porque tiene 4 o 5 partes, me parece que eran, y están divididas según proposiciones cortas y con sus demostraciones y exposiciones necesarias para entenderlo. Pero lo importante es quedarte con estas, sobre todo con estas definiciones primeras, ¿vale? Con las octava definición, ya para terminar las definiciones, dice: por eternidad entiendo la existencia misma, en cuanto se la concibe como siguiéndose necesariamente de la sola definición de una cosa eterna. O sea, la existencia es necesaria y eterna para Spinoza, ¿vale? Y ahora me gustaría pasar a las proposiciones de la parte 1 para introducirnos en una de las argumentaciones que quiero dar, ¿vale? Cabe dar importancia a la proposición cuarta de la parte 1, que dice: dos o más cosas distintas se distinguen entre sí o por la diversidad de los atributos de la sustancia o por la diversidad de las afecciones de las mismas, ¿vale? Otra definición importante es la proposición octava y la proposición sexta, que dice así. La proposición sexta dice: una sustancia no puede ser producida por otra sustancia. O sea, aquí nos damos cuenta de que solo puede existir una sustancia, que es Dios. O sea que nosotros no somos ninguna sustancia, sino que nosotros somos modos de esa sustancia, que es Dios, ¿vale? La proposición octava dice: toda sustancia es necesariamente infinita, ¿vale? Como decíamos que los atributos de Dios son infinitamente necesarios, ¿vale? Otra proposición que es muy importante es la que se encuentra en la página 77. La proposición número 11 dice: Dios, o sea, una sustancia que consta de infinitos atributos, cada uno de los cuales expresa una esencia eterna e infinita. Existe necesariamente, ¿vale? La demostración es que dice: concibe, si es posible, que Dios no existe. Su esencia no implicará la existencia.
si es necesario que Dios no exista, no es posible porque su esencia determina su existencia, ¿vale? Una de las razones que expone es que dice que la razón por la que existe una sustancia se sigue también de su sola naturaleza, ya que implica su existencia, ¿vale? Eso para la gente que sea atea o que sea agnóstica, que no crea en la existencia de Dios, resulta un poco complicado de entender, ¿no? Porque parece que nos viene impuesto el entender que Dios existe. Hay que diferenciar la concepción, como decía al principio, la concepción cristiana o la visión monoteísta de Dios con la visión que nos está dando Spinoza. Spinoza no quiere intentar hacerte creer que Dios existe de manera que creas en el cristianismo o que creas en la visión monoteísta, ¿no? de la religión, sino que lo que intenta es demostrar que Dios existe de por sí, pero sin que tenga un nombre propio. Es algo como abstracto, como indefinido, como lo puedes definir incluso como una energía. Solo depende de la percepción que tengas de ti mismo y de la percepción que tengas de Dios. Por eso es así que dice, no puede darse ni concebirse sustancia alguna excepto Dios. Esta es la proposición 14 de la parte 1, ¿vale? Y aquí es donde nos damos cuenta de cómo rompe con su tradición. Descartes proponía la diferenciación de tres sustancias: la sustancia pensante, la sustancia infinita, que es Dios, y la sustancia extensa, que es el mundo, ¿no? Nos damos cuenta al leer a Descartes de que Descartes definía a Dios a través de la reflexión y la deducción del propio ser humano acerca de su propia esencia. Es decir, al final de la obra sí que da una definición del ser humano que es garantizada porque existe Dios. Pero el primer paso parte de una deducción del ser humano a partir de sí mismo, en el cual se da cuenta de que es necesario que Dios exista, ¿vale? La diferencia de Spinoza con Descartes es que Spinoza ya parte de que el ser humano no es algo distinto de Dios, sino que el ser humano está dentro de Dios. Por eso tiene más sentido la segunda interpretación, la interpretación panenteísta y no la panteísta, porque son las cosas las que se identifican con Dios. Todo parte de Dios y no es que Dios se identifique con la naturaleza como la primera interpretación, es decir, la panteísta. Aquí resulta muy interesante la diferencia con Descartes porque nos da a entender muchísimas cosas, ¿no? Nos da a entender que la percepción que tenemos de Dios no tiene nada que ver con lo que nosotros pensamos del mundo o lo que nosotros pensamos de Dios, sino que nuestros pensamientos están determinados por la propia esencia de Dios. El mismo Spinoza habla de esta herencia de Descartes, ¿no? De esta diferenciación, que es lo que le diferencia de Descartes, ¿no? Y dice, la cosa extensa y la cosa pensante o bien son atributos de Dios o bien afecciones de los atributos de Dios. Es decir, solo hay una sustancia, solo existe Dios y nosotros somos esas modificaciones de los atributos de Dios, ¿vale? Por eso dice, todo cuanto es en Dios y sin Dios nada puede ser ni concebirse, como dice en la proposición número 15, ¿vale? Y hay una frase también que dice, la omnipotencia de Dios ha estado en acto desde siempre y permanecerá para siempre en la misma actualidad. O sea, Dios es necesario porque nosotros, como seres humanos, somos efectos de unas causas que son la generación del mundo y de las cosas, ¿no? Y es necesario que haya una causa de esos efectos que somos nosotros. O sea, debe haber ese motor inmóvil, ¿no? Como decía Aristóteles. Y pasamos ahora a esa diferencia, ¿no? Entre Descartes y Spinoza, ¿no? De nuevo, quiero incidir en esto porque en la página 95, que sigue siendo la parte 1, dice Spinoza, la esencia de las cosas producidas por Dios no implica la existencia. O sea,
aquí vemos otra vez más la diferencia con Descartes de que las cosas no te pueden dar la prueba de que Dios existe, sino que tienes que asumir primero que Dios existe para asumir tu propia existencia, ¿vale? Y tu existencia no es parte de una sustancia, sino que eres una modificación de los atributos de Dios. Y la única sustancia es Dios, ¿vale? Esto es lo que dice. Entonces, para la gente que no sea creyente, resulta un poco difícil, ¿no? Como decía anteriormente. Te puedes preguntar entonces cómo deducimos el origen de nuestra existencia. Y es que las cosas particulares no son sino afecciones de los atributos de Dios. O sea, modos por los cuales los atributos de Dios se expresan de cierta y determinada manera. Para Spinoza no es posible la contingencia en el ser. Es decir, el ser es necesario. Por eso, volvemos a mi tesis principal de que en Spinoza encontramos una determinación, un determinismo, un mecanicismo dentro de lo que es el mundo y de lo que somos nosotros. Como sabemos, la determinación y el mecanicismo va en contra de la esencia de la libertad. La libertad sería, básicamente, elegir, ¿no? Elegir o, básicamente, ser consciente de que puede haber dos opciones, ¿no? Pero muchas veces confundimos libertad con libertinaje. Libertinaje pensamos que es algo que podemos hacer sin pensar en las consecuencias ni nada. Es decir, que podemos ser totalmente libres de elegir y hacer lo que nos dé la gana. Y eso realmente no es libertad. Libertad, como decía Hegel, es conciencia de la necesidad. Por lo tanto, quizá no es que Spinoza esté diciendo que no seamos libres, que en realidad sí lo dice, en realidad sí dice que no seamos libres. Lo que pasa que no somos libres de la manera del libertinaje, somos libres de la forma de libertad, de algo que es necesario. Resulta un poco contradictorio, pero ahora lo explicaré con más detalles para que lo entendamos mejor, ¿vale? Vamos ahora a la proposición número 33, de la página 104, para entenderlo un poco mejor lo que quiero decir, ¿vale? Dice, las cosas no han podido ser producidas por Dios de ninguna otra manera y en ningún otro orden que como lo han sido. Vale, aquí entendemos que no puede haber libertad para nosotros. Si Dios es la única sustancia y nosotros somos modificaciones de esos atributos infinitos, pues realmente no tenemos ninguna elección, ¿no? Y la cosa es que lo que dice Spinoza es que lo que nosotros conseguimos como libertad lo asociamos a la voluntad. Y eso se asociaría con el concepto de libertinaje, de querer hacer lo que nos da la gana y de elegir y tal. Pero en realidad debemos de ser conscientes de las causas que nos producen a nosotros. Es decir, nosotros nos quedamos en los efectos y por eso no somos conscientes de nuestra libertad, ¿vale? Lo que dice Spinoza es que los hombres se equivocan al creerse libres, opinión que obedece al solo hecho de que son conscientes de sus acciones e ignorantes de las causas que las determinan. Es decir, nosotros pensamos que somos libres porque somos libres de actuar, pero para Spinoza la libertad no se encuentra en la acción del ser humano, sino que se encuentra en el conocimiento de las causas. Es decir, no es que niegue la libertad completamente, sino que hay una determinación de toda esta metafísica de las causas de nuestro ser y de todas las cosas. Es decir, hay unos efectos y unas causas que se suceden y nuestro deber para realmente ser libres es entender estas causas, ¿vale? Dice, su idea de libertad se reduce al desconocimiento de las causas de sus acciones, pues todo eso que desean de que pues todo eso que dicen de que las acciones humanas dependen de la voluntad son palabras, sin idea alguna que les corresponda. Es muy, muy, muy interesante porque en realidad sí que hay un determinismo porque hay una regla que te dice cuál es la esencia o la sustancia real, que es Dios.
y tú eres una modificación. Pero si nos damos cuenta, son infinitas modificaciones de infinitos atributos. Por lo tanto, sí que hay una pluralidad infinita dentro de esa sustancia. Simplemente somos, imagínate un círculo, ¿no? Pues dentro de ese círculo somos distintas manifestaciones e infinitas interpretaciones de ese mismo círculo, pero que no se pueden salir de ello. Por lo tanto, es como si estuviéramos dentro de un juego, pero que podemos manifestar ese juego de la manera que queramos. Y eso lo vemos simplemente en el día a día. Cada persona tiene un carácter y muchas veces les cuesta a esas personas, una vez van creciendo y creando su vida, salir de ese propio carácter, de salir de esos propios hábitos. Cada persona tiene una forma de ser y esas son esas infinitas modificaciones de los atributos de Dios. Por lo tanto, no hace falta leerte la Ética de Spinoza para entender todo esto, pero sí que es necesario leerte a Spinoza para entender que realmente lo que parecía al principio que hay una ausencia de libertad, si lo lees a fondo, parece ser que sí hay una infinita representación, y en esa infinita representación, aunque estés obligado a ser lo que eres, quizás sí que es esa forma auténtica de libertad. Por eso oponía la libertad al libertinaje, ¿vale? Y para acabar este vídeo, me encantaría decir una proposición de la parte 2 que está en la página 184, que dice así: no hay en el alma ninguna voluntad absoluta o libre, sino que el alma es determinada a querer esto o aquello por una causa, que también es determinado por otra, y esta a su vez por otra, y así hasta el infinito. Por eso parece ser que no hay libertad, pero el alma es un cierto y determinado modo del pensar, y el pensamiento es lo que te hace conocer las causas. Por eso reivindico y por eso hago este canal de YouTube, para reivindicar la importancia de la filosofía y entender que la necesidad realmente es libertad, necesidad de hacer lo que debes de hacer y ser honesto a tu verdadero ser. Y realmente eso es cumplir la esencia de Dios. Y bueno, espero que te haya gustado muchísimo este vídeo. Hasta aquí lo vamos a dejar. Primera parte y segunda parte de la Ética de Spinoza. Y si quieres ver más y entender más sobre Spinoza, déjame like, déjame en los comentarios y lo vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.